En este preciso momento, mientras lees estas palabras, estás parado sobre un cementerio. No uno cualquiera. Un cementerio que contiene más de 99,9% de todas las especies que alguna vez existieron en este planeta. 4.000 millones de años de experimentos biológicos yacen bajo tus pies, aplastados en capas de roca sedimentaria. La mayoría de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Algunos dejaron fósiles, y unos pocos, muy pocos, dejaron algo mucho más perturbador. Evidencia de que construyeron civilizaciones. Aquí está el problema que mantiene despiertos a los paleontólogos por la noche. Si una civilización industrial existió en la Tierra hace 100 millones de años, ¿cómo lo sabríamos? Piensa en eso por un momento. 100 millones de años. El concreto se desintegra en polvo en menos de 1000 años. El acero se oxida completamente en 10.000. El plástico, nuestro material más duradero, se fragmenta en micropartículas en 100.000 años. Incluso nuestras estructuras más masivas, las represas Hoover, las pirámides de Giza, los rascacielos de acero y vidrio, todo se erosionaría hasta convertirse en sedimento indistinguible en 1 millón de años. Eso es solo 1% del tiempo que estamos considerando. Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, publicó un artículo en 2018 que envió ondas de choque a través de la comunidad científica. No porque afirmara que existieron civilizaciones antiguas, sino porque demostró matemáticamente que no podríamos detectarlas incluso si existieron. El artículo se titulaba La hipótesis silúrica, nombrada irónicamente en honor a una raza de reptiles inteligentes de la serie Doctor Who. Schmidt y su coautor Adam Frank calcularon que cualquier evidencia directa de una civilización industrial desaparecería completamente del registro geológico en aproximadamente 4 millones de años. Eso significa que el 99% de la historia de la vida compleja en la Tierra es efectivamente invisible para nosotros. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. No estamos buscando edificios o herramientas. Estamos buscando anomalías químicas. Picos extraños en el registro de isótopos de carbono. Concentraciones inusuales de elementos raros. Capas de sedimento que no deberían existir. Y las estamos encontrando. En lugares que no esperábamos. En momentos que no tienen sentido. Hace 56 millones de años, algo extraordinario sucedió. La temperatura global aumentó entre 5 y 8 grados Celsius en menos de 20.000 años. Los océanos se acidificaron. Más del 50% de las especies de foraminíferos bentónicos, organismos microscópicos que habían dominado los fondos oceánicos durante millones de años, se extinguieron. Los geólogos llaman a esto el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. La explicación oficial es que masivas erupciones volcánicas en el Atlántico Norte liberaron billones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero hay un problema con esta explicación. El patrón de isótopos de carbono no coincide. Cuando los volcanes liberan carbono, tiene una firma isotópica específica. El carbono del máximo térmico del Paleoceno-Eoceno tiene una firma diferente. Se parece más al carbono que proviene de la quema de combustibles fósiles, exactamente como el carbono que los humanos están liberando ahora. Los científicos han propuesto todo tipo de explicaciones naturales. Liberación masiva de metano de los hidratos oceánicos, combustión de depósitos de turba, impactos de cometas. Ninguna encaja perfectamente con los datos. ¿Y si no fue natural en absoluto? Imagina una civilización que surgió durante el Paleoceno, cuando los mamíferos apenas comenzaban a diversificarse después de la extinción de los dinosaurios. Una especie inteligente que descubrió la agricultura, desarrolló la metalurgia, construyó ciudades. Que eventualmente descubrió los combustibles fósiles, los restos comprimidos de los bosques del Carbonífero que habían existido 300 millones de años antes. Que quemó carbón y petróleo durante 10.000 años, 20.000 años, tal vez 50.000 años. Que calentó su planeta exactamente como nosotros estamos calentando el nuestro ahora. Y luego colapsó.
no necesariamente por una guerra nuclear o un asteroide, simplemente por las mismas razones por las que las civilizaciones siempre colapsan: agotamiento de recursos, cambio climático, colapso ecológico. Su población se redujo de miles de millones a millones, luego a miles, luego a cero. Sus ciudades fueron reclamadas por la selva en siglos. Sus herramientas se oxidaron hasta convertirse en polvo en milenios. Sus plásticos se fragmentaron en micropartículas en cientos de miles de años. Y después de 4 millones de años, no quedó absolutamente nada, excepto una delgada capa de sedimento con concentraciones extrañas de carbono, nitrógeno y elementos raros. Exactamente lo que vemos en el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Ahora, antes de que pienses que esto es ciencia ficción disfrazada de geología, déjame ser absolutamente claro. No hay evidencia directa de que esto sucediera. Ninguna. Los científicos serios, incluido el propio Gavin Schmidt, enfatizan que las explicaciones naturales son mucho más probables. Pero ese no es el punto. El punto es que no podríamos saberlo de cualquier manera. El punto es que nuestra ventana hacia el pasado profundo es mucho más estrecha de lo que nos gusta admitir. Considera los números. La Tierra tiene 4.500 millones de años. La vida compleja, organismos multicelulares con tejidos diferenciados, ha existido durante aproximadamente 600 millones de años. Los humanos anatómicamente modernos han existido durante 300.000 años. Hemos tenido civilización industrial durante 200 años. Eso es 0,00004% de la historia de la vida compleja. 0,0000004% de la historia de la Tierra. ¿Qué tan arrogante tenemos que ser para asumir que somos los primeros? La paleontóloga Jan Salasiewicz, de la Universidad de Leicester, ha pasado décadas estudiando lo que los humanos dejarán atrás. Su conclusión es inquietante. Dentro de 100 millones de años, la evidencia de nuestra civilización se reducirá a una capa de sedimento de aproximadamente 1 centímetro de espesor. Esa capa contendrá concentraciones anormales de plástico fosilizado, hormigón pulverizado, isótopos radiactivos de nuestras pruebas nucleares y una firma química distintiva de la quema de combustibles fósiles. Un geólogo alienígena que examine esa capa podría concluir que algo inusual sucedió. O podría atribuirlo a vulcanismo, impactos de asteroides o algún otro proceso natural. Exactamente como nosotros estamos haciendo ahora con capas similares del pasado. El registro fósil es brutalmente incompleto. Los paleontólogos estiman que hemos descubierto menos del 1% de todas las especies que alguna vez existieron. Y eso es solo para organismos con partes duras, huesos y conchas que se fosilizan fácilmente. Para organismos de cuerpo blando, la tasa de preservación es astronómicamente más baja. Menos del 0,1%. Menos del 0,01% para algunos grupos. Ahora aplica esa matemática a la civilización. ¿Cuántos artefactos de una civilización industrial se fosilizarían? Casi ninguno. El metal se oxida, el plástico se fragmenta, el vidrio se disuelve, el concreto se erosiona. Los únicos materiales que podrían sobrevivir millones de años son cerámicas de alta temperatura y tal vez algunos polímeros sintéticos en condiciones muy específicas. Y tendrían que ser enterrados rápidamente en sedimento anóxico, protegidos de la oxidación, y luego permanecer sin ser perturbados durante eones. Las probabilidades son infinitesimalmente pequeñas, pero no cero. En 1972, trabajadores en una mina de uranio en Oklo, Gabón, descubrieron algo imposible. El uranio que estaban extrayendo tenía una composición isotópica incorrecta. Específicamente, contenía demasiado poco uranio 235, el isótopo utilizado en reactores nucleares. Después de meses de análisis, los científicos llegaron a una conclusión asombrosa. Hace 2.000 millones de años, 16 reactores nucleares naturales operaron en Oklo durante varios cientos de miles de años. No fueron construidos por nadie.
Se formaron espontáneamente cuando el uranio concentrado en depósitos de mineral alcanzó masa crítica en presencia de agua subterránea que actuaba como moderador de neutrones. Pero aquí está lo importante. Si no hubiéramos estado minando uranio activamente en ese lugar exacto, nunca los habríamos encontrado. Habrían permanecido completamente desconocidos. Y si los reactores de Oklo pueden existir sin que los detectemos durante décadas, ¿qué más podría estar oculto en las rocas? En 2017, un equipo de geólogos que estudiaba formaciones rocosas en Sudáfrica descubrió estructuras esféricas microscópicas en rocas de 3.000 millones de años. Las esferas eran demasiado uniformes, demasiado perfectamente redondas para ser naturales. Algunos investigadores sugirieron que podrían ser fósiles de las primeras células eucariotas. Otros argumentaron que eran simplemente artefactos de procesos geológicos. El debate continúa, pero plantea una pregunta fascinante. ¿Cuántas otras anomalías hemos descartado como naturales porque la alternativa era demasiado extraña para considerar? La Tierra ha experimentado 5 extinciones masivas en los últimos 500 millones de años. La más famosa, la extinción del Cretácico-Paleógeno hace 66 millones de años, eliminó a los dinosaurios no aviares. Pero la peor fue la extinción del Pérmico-Triásico, hace 252 millones de años. 96% de todas las especies marinas desaparecieron. 70% de las especies de vertebrados terrestres se extinguieron. Fue tan devastadora que los científicos la llaman la Gran Mortandad. ¿Qué la causó? La explicación estándar involucra erupciones volcánicas masivas en Siberia que liberaron cantidades catastróficas de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Las temperaturas globales aumentaron entre 8 y 10 grados Celsius. Los océanos se acidificaron y perdieron oxígeno. La vida casi terminó por completo. Pero hay anomalías en los datos. Picos de mercurio en las capas de sedimento que no coinciden con el vulcanismo. Concentraciones extrañas de níquel y cromo. Patrones de extinción que no siguen las predicciones de los modelos de calentamiento volcánico. Algunos investigadores han propuesto impactos de asteroides, liberación de metano, incluso explosiones de supernovas cercanas. Ninguna explicación es completamente satisfactoria. ¿Y si fue algo más? ¿Y si una civilización avanzada del Pérmico, tal vez descendientes de los sinápsidos inteligentes que dominaban la Tierra en ese momento, desarrolló tecnología industrial? ¿Y si su colapso, su quema final de todos los combustibles fósiles disponibles en un intento desesperado de sobrevivir a un invierno nuclear autoinducido, dejó exactamente el tipo de firma química que vemos en las rocas? Suena absurdo. Probablemente lo es. Pero el punto no es que esto sucedió. El punto es que no podemos demostrar que no sucedió. Y eso debería aterrorizarnos. Porque significa que la ventana de detectabilidad para la civilización tecnológica es aterradoramente corta. Significa que podríamos desaparecer mañana, y dentro de 10 millones de años no quedaría evidencia de que alguna vez existimos, excepto una delgada línea química en las rocas. Significa que la inteligencia podría ser mucho más común en el universo de lo que pensamos, pero también mucho más frágil, mucho más transitoria. Significa que podríamos no ser los primeros, y casi con certeza no seremos los últimos. Los astrobiólogos han comenzado a tomar esto en serio. En 2019, la NASA financió un estudio para desarrollar métodos para detectar tecnosignaturas, evidencia de tecnología avanzada, no solo en exoplanetas, sino también en el registro geológico de la Tierra. El razonamiento es simple. Si podemos descubrir cómo detectar civilizaciones antiguas en nuestro propio planeta, sabremos qué buscar en otros mundos. Están buscando cosas específicas, concentraciones anormales de elementos raros como el tecnecio, que no existe naturalmente, pero es producido por reactores nucleares. Isótopos de plutonio que solo pueden crearse artificialmente. Microesferas de vidrio que podrían ser restos de explosiones nucleares. Capas de sedimento con proporciones de carbono que coincidan con la quema de combustibles fósiles.
Nanoestructuras que sean demasiado regulares, demasiado complejas para ser naturales. Hasta ahora no han encontrado nada definitivo, pero apenas han comenzado a buscar. Y la Tierra es grande, muy grande. La mayoría de la corteza terrestre nunca ha sido examinada en detalle. Vastas áreas de los fondos oceánicos, donde la mayoría del sedimento se acumula, permanecen completamente sin explorar. Regiones enteras de la corteza continental han sido subducidas, recicladas de vuelta al manto, destruyendo cualquier evidencia que pudieran haber contenido. Estamos buscando agujas en un pajar del tamaño de un planeta. Agujas que podrían haberse oxidado hasta convertirse en polvo hace millones de años. Pero hay otro enfoque. En lugar de buscar artefactos físicos, algunos científicos están buscando anomalías estadísticas. Patrones en el registro fósil que no deberían existir. Uno de los más intrigantes es lo que los paleontólogos llaman el evento de oxigenación de la gran oxidación hace 2.400 millones de años. Durante los primeros 2.000 millones de años de la historia de la Tierra, la atmósfera no contenía prácticamente oxígeno libre. Luego, en un periodo geológicamente breve de solo unos pocos millones de años, los niveles de oxígeno aumentaron del casi 0 al 21%. La explicación estándar es que las cianobacterias fotosintéticas evolucionaron y comenzaron a producir oxígeno como producto de desecho. Eventualmente produjeron tanto que abrumaron los sumideros naturales de oxígeno, el hierro disuelto en los océanos, los gases volcánicos, y el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera. Pero hay un problema. Las cianobacterias habían existido durante al menos 500 millones de años antes del evento de oxigenación. ¿Por qué esperaron tanto tiempo para oxigenar la atmósfera? ¿Y por qué sucedió tan rápido una vez que comenzó? Algunos investigadores han propuesto una explicación radical. ¿Y si el evento de oxigenación no fue causado por la evolución biológica, sino por la ingeniería biológica? ¿Y si una civilización microbiana, civilización microbiana, desarrolló la capacidad de modificar su propio metabolismo y deliberadamente terraformó la Tierra primitiva para hacerla habitable para formas de vida más complejas? Suena como ciencia ficción. Probablemente lo es. Pero considera esto. Las bacterias pueden transferir genes horizontalmente, compartir información genética entre especies no relacionadas. Pueden formar biopelículas masivas que exhiben comportamiento coordinado. Algunas especies de bacterias pueden incluso comunicarse químicamente, un proceso llamado detección de quórum. ¿Es realmente tan absurdo imaginar que, dadas miles de millones de años, las bacterias podrían desarrollar algo parecido a la inteligencia colectiva? No lo sabemos. No podemos saberlo, porque si existió, no dejó fósiles, no dejó herramientas, solo dejó oxígeno. Y eso nos lleva al corazón del problema. Estamos buscando civilizaciones que se parezcan a la nuestra, ciudades, herramientas, tecnología. Pero ¿qué pasa si la inteligencia puede tomar formas que ni siquiera reconoceríamos? ¿Qué pasa si hubo civilizaciones que nunca construyeron nada, que existían puramente como redes de información distribuidas en ecosistemas? ¿Qué pasa si hubo inteligencias que vivían en las profundidades de la corteza terrestre, en los poros de las rocas, alimentándose de gradientes químicos? ¿Cómo buscarías algo así? ¿Qué evidencia dejaría? En 2020, un equipo de microbiólogos descubrió bacterias vivas en sedimentos del fondo marino que tienen más de 100 millones de años. No fósiles, bacterias vivas, en un estado de animación suspendida, metabolizando tan lentamente que una sola división celular toma siglos. Han estado allí, esperando, desde la época de los dinosaurios. ¿Qué más podría estar esperando en las rocas? Esa pregunta no es retórica, tiene respuestas, y algunas de ellas son profundamente inquietantes. En 2023, un equipo de geoquímicos de la Universidad de Colorado estaba analizando núcleos de hielo de la Antártida cuando encontraron algo que no debería existir. Una capa de sedimento de hace 34 millones de años contenía concentraciones anormalmente altas de iridio, un elemento extremadamente raro en la corteza terrestre,
pero común en asteroides. Eso por sí solo no era sorprendente. Los impactos de asteroides dejan firmas de iridio. Lo sorprendente era el patrón. El iridio no estaba distribuido uniformemente como esperarías de un impacto. Estaba concentrado en bandas discretas, separadas por capas de sedimento normal, como si algo hubiera estado extrayendo selectivamente material rico en iridio del suelo durante un periodo de miles de años. Los investigadores propusieron varias explicaciones naturales. Tal vez múltiples impactos pequeños. Tal vez procesos volcánicos inusuales. Tal vez contaminación de la muestra. Pero ninguna explicación encajaba perfectamente con los datos. Y luego alguien hizo una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si no fuera natural en absoluto? ¿Qué pasaría si algo estuviera minando? Ahora, antes de que descartes esto como pseudociencia, considera la escala de tiempo. 34 millones de años es un abismo temporal casi incomprensible. Es 7 veces más largo que toda la historia de los primates. Es más de 100.000 veces más largo que toda la civilización humana. En esa escala de tiempo, incluso las montañas se erosionan hasta convertirse en llanuras. Los océanos se abren y se cierran. Los continentes colisionan y se separan. La idea de que algo tan frágil como una civilización tecnológica pudiera dejar evidencia detectable a través de ese abismo parece absurda. Pero aquí está el truco. No estamos buscando evidencia detallada. No estamos buscando edificios o carreteras o incluso herramientas reconocibles. Estamos buscando anomalías estadísticas, patrones que no deberían existir. Y cuando comienzas a buscar esos patrones, los encuentras en todas partes. Toma el registro de isótopos de carbono. El carbono existe en 3 isótopos estables: carbono 12, carbono 13 y carbono 14. La proporción entre estos isótopos nos dice de dónde vino el carbono. El carbono de las plantas tiene una firma diferente al carbono de los volcanes, que tiene una firma diferente al carbono de los océanos. Cuando graficas estas proporciones a lo largo del tiempo geológico, obtienes una línea relativamente suave con fluctuaciones graduales. Excepto que no es suave. Hay picos. Picos agudos y repentinos donde la proporción de isótopos cambia dramáticamente en periodos geológicamente breves, a veces en solo unos pocos miles de años, y luego vuelve a la normalidad. El máximo térmico del Paleoceno-Eoceno que mencionamos antes es uno de estos picos, pero no es el único. Hay al menos una docena de otros eventos similares en los últimos 500 millones de años. Eventos donde las proporciones de isótopos de carbono cambian de maneras que no coinciden perfectamente con ningún proceso natural conocido. Los geólogos los llaman excursiones de isótopos de carbono, y no tienen una explicación completamente satisfactoria para la mayoría de ellos. La explicación estándar invoca varios mecanismos naturales: liberación de metano de hidratos oceánicos, oxidación masiva de materia orgánica, cambios en la circulación oceánica, vulcanismo. Y estos mecanismos definitivamente pueden causar excursiones de isótopos. Pero hay un problema. Cuando ejecutas los modelos, cuando calculas cuánto metano necesitarías liberar o cuánta materia orgánica necesitarías oxidar para producir los picos observados, los números no siempre funcionan. A veces necesitas liberar más metano del que podría haber estado almacenado en los hidratos oceánicos. A veces necesitas oxidar más carbono orgánico del que podría haber existido en los sedimentos. Es como si algo estuviera amplificando estos procesos naturales. O como si hubiera una fuente adicional de carbono que no estamos considerando. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En 2021, un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrolló un modelo computacional para simular qué tipo de firma geoquímica dejaría una civilización industrial en el registro de rocas. Ingresaron datos sobre el consumo humano actual de combustibles fósiles, producción de cemento, uso de fertilizantes, emisiones industriales, todo. Luego ejecutaron el modelo hacia adelante durante 10 millones de años, simulando cómo estos contaminantes se dispersarían, se diluirían y eventualmente se incorporarían al registro sedimentario. Los resultados fueron sorprendentes.
Después de solo 1 millón de años, la mayoría de las señales habían desaparecido por completo. Pero algunas persistieron. Específicamente, 3 tipos de anomalías permanecieron detectables incluso después de 10 millones de años. Primero, picos en las proporciones de isótopos de carbono que coincidían casi exactamente con los picos que vemos en eventos como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Segundo, concentraciones elevadas de elementos raros como el tecnecio, el plutonio y ciertos isótopos de uranio que solo pueden producirse artificialmente. Tercero, y esto es lo más inquietante, un aumento en la diversidad de minerales. Espera, ¿diversidad de minerales? ¿Qué tiene que ver eso con la civilización? Todo. Resulta que los humanos hemos creado más de 500 nuevos minerales que nunca existieron naturalmente en la Tierra. Compuestos sintéticos como el concreto, cerámicas de alta temperatura, aleaciones metálicas exóticas, incluso algunos plásticos que se mineralizan bajo las condiciones adecuadas. Estos materiales eventualmente se descomponen, pero no desaparecen. Se transforman en nuevas fases minerales que no tienen equivalentes naturales. Y esas fases minerales persisten durante millones de años, potencialmente durante cientos de millones de años. Entonces, si una civilización industrial existió en el pasado profundo, no deberíamos buscar sus edificios o herramientas. Deberíamos buscar minerales extraños. Fases cristalinas que no deberían existir. Compuestos químicos que no tienen vías de formación natural. Y cuando comienzas a buscar eso, encuentras cosas extrañas, cosas que no tienen explicación fácil. En 1968, un geólogo rumano llamado Gheorghe Kohal estaba examinando artefactos de una excavación arqueológica cerca del río Mures cuando encontró algo imposible. Entre huesos de mastodontes de 2 millones de años de antigüedad, había un objeto de aluminio. No mineral de aluminio metálico puro, con una forma extraña, casi como una cabeza de hacha o parte de una herramienta. El problema es que el aluminio metálico no existe naturalmente. Tiene que ser extraído del mineral de bauxita mediante electrólisis, un proceso que requiere electricidad industrial. Los humanos no desarrollaron este proceso hasta 1886. El objeto fue analizado en un laboratorio en Lausana, Suiza. Confirmaron que era aluminio con trazas de cobre, magnesio, zinc y otros elementos. La capa de óxido en su superficie tenía un grosor consistente con una edad de varios cientos de miles de años, posiblemente más. No había signos de falsificación moderna. El objeto parecía genuinamente antiguo. Los escépticos, y con razón, señalaron que el contexto arqueológico era poco claro. Tal vez el objeto era moderno y de alguna manera se mezcló con los huesos antiguos. Tal vez el análisis de la capa de óxido era defectuoso. Tal vez era un trozo de un avión estrellado o maquinaria agrícola que de alguna manera terminó en el sitio de excavación. Estas son explicaciones razonables, probablemente correctas. Pero aquí está el problema. No es el único objeto así. Hay docenas de artefactos similares en museos de todo el mundo. Objetos metálicos encontrados en contextos geológicos imposiblemente antiguos. Un clavo de hierro incrustado en carbón del Cretácico. Una cadena de oro dentro de un trozo de carbón de 300 millones de años. Un tornillo fosilizado en roca de 320 millones de años. Una esfera metálica con ranuras paralelas encontrada en roca precámbrica de 2.800 millones de años. Cada uno de estos objetos tiene explicaciones escépticas. Contaminación, falsificación, mala interpretación de formaciones naturales, y en la mayoría de los casos, esas explicaciones probablemente sean correctas. Probablemente todos estos objetos sean modernos, mal fechados o mal interpretados, pero no podemos estar completamente seguros, porque no hemos estudiado sistemáticamente el registro geológico en busca de este tipo de anomalías. No hemos desarrollado protocolos rigurosos para distinguir artefactos genuinamente antiguos de contaminación moderna. Simplemente hemos asumido que tales cosas no pueden existir. Por lo tanto, no existen. Eso es lo que los filósofos de la ciencia llaman sesgo de confirmación. Descartamos evidencia que no encaja con nuestras expectativas. Y en la mayoría de los casos, eso es apropiado. La ciencia requiere escepticismo.
requiere estándares altos de evidencia, pero también requiere apertura mental. Requiere la voluntad de considerar posibilidades incómodas. Entonces, ¿qué pasaría si tomáramos en serio la posibilidad de civilizaciones antiguas? ¿Qué pasaría si desarrolláramos métodos rigurosos para buscar sus huellas? ¿Qué encontraríamos? Gavin Smith y Adam Frank propusieron varios biomarcadores y tecnomarcadores específicos que podríamos buscar. Primero, anomalías en las proporciones de isótopos de carbono, nitrógeno y azufre que coincidan con la quema de combustibles fósiles. Segundo, picos en elementos raros como el tecnecio, el plutonio y ciertos isótopos de uranio que solo pueden producirse artificialmente. Tercero, concentraciones inusuales de metales de tierras raras que podrían indicar minería y procesamiento industrial. Cuarto, microesferas de vidrio que podrían ser restos de explosiones nucleares o impactos de alta energía. Quinto, y esto es sutil, cambios en la diversidad y distribución de especies fósiles que no coincidan con patrones de extinción natural. Ese último punto es particularmente interesante. Las extinciones masivas causadas por volcanes o asteroides tienen firmas características. Las especies desaparecen en patrones predecibles basados en su tamaño, hábitat y estrategia ecológica. Pero las extinciones causadas por la actividad humana tienen un patrón diferente. Los humanos eliminamos preferentemente megafauna, especies de reproducción lenta y especies con rangos geográficos limitados. Dejamos atrás especies pequeñas, de reproducción rápida y generalistas. Si una civilización antigua causó una extinción masiva, podría dejar un patrón de extinción selectiva que no coincida con ningún proceso natural conocido. ¿Y vemos tales patrones en el registro fósil? Tal vez. La extinción del Pérmico-Triásico, la Gran Mortandad, tiene algunas características extrañas. Las especies marinas fueron golpeadas mucho más duramente que las especies terrestres, lo cual es inusual para el vulcanismo. Las especies de aguas profundas sobrevivieron mejor que las especies de aguas poco profundas, lo cual es lo opuesto de lo que esperarías de la acidificación oceánica. Y la recuperación fue extrañamente lenta, tomando casi 10 millones de años, mucho más tiempo que cualquier otra extinción masiva. Algunos paleontólogos han propuesto que la extinción del Pérmico-Triásico no fue un solo evento, sino una cascada de múltiples crisis ambientales que se reforzaron mutuamente. Vulcanismo que desencadenó el calentamiento global, que desencadenó la liberación de metano, que desencadenó la acidificación oceánica, que desencadenó la anoxia, que desencadenó más liberación de metano en un ciclo de retroalimentación fuera de control. Eso es plausible, probablemente correcto, pero también es exactamente lo que esperarías de una civilización industrial que colapsa. Quema de combustibles fósiles que desencadena el calentamiento global, que desencadena la liberación de metano, que desencadena la acidificación oceánica, que desencadena el colapso del ecosistema, que desencadena más quema de combustibles en un intento desesperado de mantener la civilización funcionando. Un ciclo de retroalimentación fuera de control, exactamente como el que estamos creando ahora. La similitud es inquietante, y plantea una pregunta que la mayoría de los científicos prefieren no hacer. ¿Qué pasaría si el calentamiento global antropogénico no fuera único? ¿Qué pasaría si fuera un patrón? ¿Qué pasaría si cada vez que la inteligencia evoluciona hasta el punto de la tecnología industrial, inevitablemente descubre los combustibles fósiles, inevitablemente los quema, inevitablemente calienta el planeta e inevitablemente colapsa? Eso implicaría que la inteligencia tecnológica no es honrada, pero también implicaría que es inherentemente inestable, que hay una ventana muy estrecha entre el descubrimiento de la tecnología industrial y el colapso ecológico. Una ventana medida en siglos, tal vez milenios, pero no millones de años, y que la mayoría de las civilizaciones no logran atravesar esa ventana. Los astrobiólogos llaman a esto el gran filtro, la idea de que hay algún paso en la evolución de la vida, desde la química simple hasta la civilización interestelar, que es extremadamente improbable. Un cuello de botella que la mayoría de las especies no logran atravesar. La pregunta es, ¿dónde está ese filtro?
¿Está detrás de nosotros, en el origen de la vida o la evolución de la inteligencia? ¿O está delante de nosotros, en la transición de la civilización planetaria a la civilización interestelar? Si el gran filtro está detrás de nosotros, entonces somos increíblemente afortunados. Somos una de las pocas especies en el universo que logró evolucionar inteligencia. El cosmos está vacío, pero lo conquistaremos. Si el gran filtro está delante de nosotros, entonces estamos en grave peligro. Somos una de muchas especies que evolucionaron inteligencia, pero la mayoría no sobrevive lo suficiente para dejar su planeta. El cosmos está lleno de ruinas. La evidencia de civilizaciones antiguas en la Tierra, si existe, sugeriría que el gran filtro está delante de nosotros. Sugeriría que la inteligencia evoluciona con relativa frecuencia, pero rara vez sobrevive. Sugeriría que estamos caminando por un camino que otros han recorrido antes, y que no terminó bien para ellos. Pero aquí está la paradoja. Si civilizaciones antiguas existieron y colapsaron, ¿por qué no encontramos más evidencia? ¿Por qué no hay ruinas obvias? ¿Por qué no hay artefactos inequívocos? La respuesta es tiempo. Tiempo y geología. La Tierra no es un museo. Es un planeta dinámico con placas tectónicas, erosión, vulcanismo, meteorización. La corteza terrestre se recicla constantemente. El fondo oceánico, donde se acumula la mayor parte del sedimento, tiene menos de 200 millones de años. Cualquier cosa más antigua que eso ha sido subducida, arrastrada de vuelta al manto y destruida. La corteza continental es más antigua, pero incluso allí, la erosión es implacable. Las montañas se desgastan, los valles se llenan, las capas de roca se pliegan, se fracturan y se metamorfosean más allá del reconocimiento. En escalas de tiempo de cientos de millones de años, la superficie de la Tierra es como una pizarra que se borra y se reescribe constantemente. Las únicas cosas que sobreviven son las que quedan enterradas profundamente, protegidas de la erosión y la tectónica. E incluso entonces sobreviven solo como trazas químicas, anomalías estadísticas, patrones que podrían ser naturales o podrían no serlo. Eso nos deja en una posición incómoda. No podemos demostrar que existieron civilizaciones antiguas, pero tampoco podemos demostrar que no existieron. Estamos atrapados en un estado de incertidumbre fundamental. Y esa incertidumbre tiene implicaciones profundas. Porque si no podemos detectar civilizaciones antiguas en nuestro propio planeta, ¿cómo detectaremos civilizaciones en otros planetas? Si una civilización industrial en la Tierra hace 100 millones de años sería invisible para nosotros, entonces una civilización industrial en Marte hace 1000 millones de años sería completamente indetectable. Podríamos enviar rovers, taladrar núcleos, analizar rocas durante décadas y nunca encontrar nada. No porque no haya nada que encontrar, sino porque estamos buscando en los lugares equivocados de las maneras equivocadas. Esto tiene implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. Actualmente buscamos biosignaturas en las atmósferas de exoplanetas, oxígeno, metano, ozono, compuestos que indican vida. Pero esas biosignaturas solo nos dicen que hay vida. No nos dicen si hay inteligencia. Y si la inteligencia tecnológica es inherentemente transitoria, si dura solo unos pocos miles de años antes de colapsar, entonces las probabilidades de detectarla son astronómicamente bajas. Tendríamos que estar mirando el planeta correcto en el momento correcto. Una ventana de tal vez 10.000 años en una historia planetaria de miles de millones de años. Es como intentar fotografiar un relámpago. Podrías apuntar tu cámara al cielo durante años y nunca capturar uno. No porque los relámpagos sean raros, sino porque son breves, muy breves. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo cambia nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos? Primero, nos obliga a confrontar nuestra propia fragilidad. Si civilizaciones antiguas existieron y colapsaron, entonces no somos especiales. No somos el pináculo de la evolución. Somos solo otro experimento en inteligencia, uno que podría terminar tan abruptamente como los anteriores. Eso debería hacernos humildes.
debería hacernos cautelosos. Segundo, nos obliga a repensar nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Si la inteligencia tecnológica es común pero transitoria, entonces no deberíamos buscar civilizaciones activas. Deberíamos buscar ruinas. Deberíamos buscar tecnosignaturas en el registro geológico de otros planetas. Deberíamos desarrollar métodos para detectar anomalías químicas en núcleos de hielo marcianos o sedimentos lunares. Deberíamos buscar los fantasmas de civilizaciones muertas hace mucho tiempo. Tercero, y esto es lo más importante, nos obliga a preguntarnos si podemos romper el patrón. Si civilizaciones antiguas colapsaron porque quemaron sus combustibles fósiles y calentaron sus planetas, ¿podemos evitar el mismo destino? ¿Podemos hacer la transición a energía sostenible lo suficientemente rápido? ¿Podemos estabilizar nuestro clima antes de que sea demasiado tarde? ¿O estamos condenados a repetir los errores de aquellos que vinieron antes que nosotros? No lo sabemos, pero el hecho de que estemos haciendo la pregunta es significativo, porque si civilizaciones antiguas existieron, probablemente nunca se hicieron esta pregunta. Probablemente nunca supieron que estaban en peligro hasta que fue demasiado tarde. Nosotros sabemos. Tenemos la ventaja de la previsión. La pregunta es si tenemos la voluntad de actuar. En 2022, un equipo internacional de científicos propuso un proyecto llamado Proyecto Silúrico, nombrado en honor al artículo de Gavin Schmidt. El objetivo es realizar una búsqueda sistemática de tecnosignaturas en el registro geológico de la Tierra. Planean perforar núcleos en ubicaciones cuidadosamente seleccionadas en todo el mundo, lugares donde el sedimento antiguo ha sido preservado con una perturbación mínima. Analizarán estos núcleos en busca de anomalías químicas, minerales inusuales, patrones de isótopos que no coincidan con procesos naturales conocidos. El proyecto aún está en sus primeras etapas. Están buscando financiamiento, desarrollando protocolos, identificando sitios de perforación. Pero si tiene éxito, podría revolucionar nuestra comprensión de la historia de la Tierra. Podría revelar que no estamos solos en el tiempo, que otros caminaron este camino antes que nosotros. O podría confirmar que somos únicos, que somos el primer experimento de la Tierra en inteligencia tecnológica. De cualquier manera, la respuesta cambiará todo. Porque si encontramos evidencia de civilizaciones antiguas, tendremos que reescribir la historia. Tendremos que aceptar que la inteligencia es más común y más frágil de lo que pensábamos. Tendremos que confrontar la posibilidad de que estamos destinados a colapsar a menos que hagamos algo diferente. Y si no encontramos evidencia, si el registro geológico está limpio, entonces tendremos que aceptar que somos verdaderamente los primeros. Que llevamos la responsabilidad de ser los pioneros, los que establecen el precedente. Que nuestras elecciones determinarán no solo nuestro propio destino, sino el destino de todas las civilizaciones futuras que puedan surgir en este planeta después de que nos hayamos ido. Esa es una responsabilidad aterradora, pero también es una oportunidad. Porque si somos los primeros, entonces tenemos la oportunidad de hacerlo bien, de romper el patrón antes de que comience, de demostrar que la inteligencia tecnológica puede ser estable, sostenible, duradera. Pero solo si actuamos ahora, solo si tomamos en serio las advertencias que el registro geológico nos está dando. Solo si aprendemos de los errores de aquellos que podrían haber venido antes que nosotros. El reloj está corriendo, y el tiempo geológico no espera a nadie. Imagina por un momento que estás de pie en la orilla de un océano, pero no es un océano de agua, es un océano de tiempo. 4.500 millones de años se extienden ante ti como olas interminables. Y en algún lugar, en esas profundidades insondables, podría haber algo esperando. Algo que vivió, construyó, pensó y desapareció mucho antes de que los primeros humanos caminaran sobre la Tierra. Ahora imagina que tienes una red muy pequeña, y te dicen que pesques en ese océano, que encuentres evidencia de lo que pudo haber existido. ¿Cuáles son tus probabilidades? ¿Cuántas veces tendrías que lanzar esa red antes de capturar algo significativo?
Esta es exactamente la situación en la que nos encontramos. Estamos pescando en el tiempo profundo con herramientas diseñadas para estudiar el presente. Y cada vez que sacamos la red vacía, no podemos estar seguros de si es porque no hay nada allí o porque simplemente no estamos buscando en el lugar correcto. Pero hay momentos raros y desconcertantes en los que la red sube con algo extraño, algo que no debería estar allí. Y esos momentos nos obligan a reconsiderar todo lo que creemos saber. En 2018, un equipo de geoquímicos que analizaba núcleos de hielo de la Antártida descubrió algo perturbador. En capas de hielo que datan de hace 15 millones de años, encontraron concentraciones anormalmente altas de partículas de carbono negro. Hollín. El tipo de hollín que se produce cuando se queman combustibles fósiles a gran escala. La explicación oficial fue incendios forestales masivos. Pero había un problema. Las concentraciones eran demasiado altas, demasiado uniformes, demasiado distribuidas globalmente. Los incendios forestales son eventos localizados. Producen picos de hollín en regiones específicas, no capas globales uniformes. Algunos investigadores sugirieron vulcanismo, pero las firmas químicas no coincidían. El hollín de las erupciones volcánicas contiene proporciones específicas de azufre y cloro. Este hollín no las tenía. Otros propusieron impactos de meteoritos. Un gran asteroide golpeando la Tierra podría incendiar vastas áreas de vegetación, produciendo hollín global. Pero no había evidencia de un cráter de impacto de esa época. No había capa de iridio. No había cuarzo impactado. Entonces, ¿qué quedaba? La pregunta colgaba en el aire como el propio hollín. Y nadie quería decir en voz alta lo que todos estaban pensando. Porque la única otra explicación, la única que encajaba con todos los datos, era demasiado radical para considerarla seriamente. ¿Y si no fue natural en absoluto? Ahora, antes de que descartes esto como pseudociencia, considera los números. La cantidad de carbono negro en esas capas de hielo era aproximadamente equivalente a lo que la humanidad ha producido en los últimos 200 años de industrialización. No más, no menos. Casi exactamente la misma cantidad. ¿Coincidencia? Probablemente. Casi con certeza. Pero la palabra casi es importante, porque en ciencia casi nunca es suficiente. Necesitamos certeza. Y cuando se trata del tiempo profundo, la certeza es un lujo que rara vez podemos permitirnos. El problema con buscar civilizaciones antiguas no es solo que la evidencia sea escasa. Es que ni siquiera sabemos qué tipo de evidencia buscar. Estamos buscando algo que podría no parecerse en nada a nuestra propia civilización. Piensa en ello de esta manera. Si una especie inteligente evolucionó en los océanos del Devónico hace 400 millones de años, ¿qué tipo de tecnología desarrollaría? No podría usar fuego bajo el agua, no podría fundir metales, no podría construir estructuras que dependieran de la gravedad del aire. Pero podría desarrollar biotecnología, podría domesticar organismos marinos, crear ecosistemas simbióticos, construir arrecifes vivientes que funcionaran como ciudades. Podría desarrollar comunicación química tan sofisticada que parecería telepática. Podría incluso desarrollar una forma de computación basada en redes neuronales distribuidas en colonias de organismos. Y cuando esa civilización colapsara, ¿qué quedaría? No habría edificios, no habría herramientas de metal, solo patrones extraños en el registro fósil, concentraciones inusuales de ciertos compuestos orgánicos, estructuras de arrecifes que son demasiado regulares, demasiado simétricas para ser completamente naturales. ¿Reconoceríamos eso como evidencia de inteligencia? ¿O lo descartaríamos como otra curiosidad geológica? En 2021, un paleontólogo llamado Marcus Webb estaba estudiando fósiles de trilobites del Cámbrico cuando notó algo extraño. Algunos de los trilobites tenían patrones de perforación en sus caparazones que no coincidían con ningún depredador conocido. Los agujeros eran demasiado precisos, demasiado uniformemente espaciados, demasiado consistentes en tamaño. Webb propuso que los agujeros fueron hechos por un depredador desconocido con una técnica de caza muy específica. Pero un colega sugirió algo más radical.
¿Y si los agujeros no fueron hechos por depredadores en absoluto? ¿Y si fueron hechos por los propios trilobites? La idea era esta. ¿Y si algunos trilobites desarrollaron la capacidad de modificar sus propios caparazones, perforando agujeros para mejorar la hidrodinámica o crear puertos sensoriales? ¿Y si esos agujeros eran evidencia de automodificación deliberada, una forma primitiva de tecnología corporal? Suena absurdo. Probablemente lo es. Pero el punto es que no podemos descartarlo basándonos únicamente en nuestra intuición. Necesitamos evidencia. Y la evidencia es exactamente lo que no tenemos. Porque aquí está el problema fundamental con buscar inteligencia antigua. La inteligencia no fosiliza bien. Los cerebros son tejido blando. Se descomponen rápidamente. Incluso en condiciones ideales de fosilización, rara vez se preservan. Lo que significa que podríamos tener fósiles de criaturas altamente inteligentes y nunca saberlo. Podríamos estar mirando los restos de una especie que desarrolló lenguaje, cultura, tecnología, y todo lo que veríamos serían huesos. Huesos que se ven como cualquier otro animal. A menos que busquemos las cosas correctas. En 2022, un equipo de neurocientíficos y paleontólogos desarrolló un nuevo método para estimar la inteligencia de especies extintas. En lugar de mirar el tamaño del cerebro, que rara vez se preserva, miraron la estructura del cráneo. Específicamente, miraron la proporción de la cavidad craneal dedicada al neocórtex versus estructuras cerebrales más primitivas. Aplicaron este método a cientos de especies fósiles y encontraron algo sorprendente. Varias especies del Pérmico, hace 250 millones de años, tenían proporciones de neocórtex comparables a las de los primates modernos. No tan altas como los humanos, pero definitivamente en el rango de los chimpancés o delfines. Una de estas especies era un sinápsido llamado Moschops. Era un herbívoro del tamaño de una vaca con un cráneo grueso y extremidades robustas. No se parecía en nada a lo que consideraríamos inteligente, pero su estructura craneal sugería que tenía un cerebro sorprendentemente complejo. ¿Significa eso que Moschops era inteligente? No necesariamente. La estructura del cerebro no es lo mismo que la inteligencia, pero plantea la pregunta: ¿cuántas otras especies con cerebros complejos hemos pasado por alto porque no se parecían a lo que esperábamos? Y aquí está la parte realmente inquietante. Moschops se extinguió en la extinción del Pérmico Triásico, la Gran Mortandad, el evento que eliminó el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. ¿Y si Moschops o algo relacionado con él había desarrollado inteligencia? ¿Y si había construido una civilización primitiva? ¿Y si esa civilización contribuyó a su propia extinción? No tenemos evidencia de eso, pero tampoco tenemos evidencia en contra. Y esa ausencia de evidencia es en sí misma significativa. Porque nos dice que estamos operando en los límites de lo que la geología puede decirnos. Hay una frontera, una línea más allá de la cual el registro de roca simplemente no puede responder nuestras preguntas. Y esa frontera está mucho más cerca de lo que nos gustaría admitir. Piensa en ello de esta manera. El registro fósil es como un libro con el 99% de sus páginas arrancadas. Las páginas que quedan están manchadas, quemadas, parcialmente ilegibles. Y estamos tratando de reconstruir toda la historia basándonos en esos fragmentos. A veces tenemos suerte. A veces encontramos una página que está relativamente intacta, que nos cuenta una historia clara. Pero la mayoría de las veces estamos adivinando. Estamos llenando los espacios en blanco con nuestras mejores suposiciones, nuestras teorías más plausibles. Y cuando se trata de inteligencia antigua, los espacios en blanco son enormes. Considera esto. La civilización humana ha existido durante aproximadamente 10.000 años. La civilización industrial durante aproximadamente 200 años. En términos geológicos, eso es un parpadeo. Es menos que 1 milímetro en un núcleo de sedimento de 1000 metros. Si nuestra civilización colapsara mañana, ¿qué quedaría en el registro geológico dentro de 100 millones de años? Una capa delgada de plástico.
algunas concentraciones anormales de metales pesados, isótopos radiactivos de pruebas nucleares, tal vez algunos fragmentos de concreto fosilizado. Eso es todo. No habría edificios reconocibles, no habría carreteras, no habría computadoras ni teléfonos, solo trazas químicas, anomalías que un geólogo futuro podría notar o podría descartar como ruido natural. ¿Y si eso es todo lo que quedaría de nosotros? ¿Qué quedaría de una civilización que existió hace 100 millones de años? ¿O 200 millones? ¿O 500 millones? La respuesta honesta es, probablemente nada que reconoceríamos. Pero eso no significa que no haya nada allí. Solo significa que no sabemos cómo buscarlo. En 2023, un equipo de científicos de datos aplicó algoritmos de aprendizaje automático al registro geológico. Alimentaron a la computadora con datos de millones de muestras de rocas de todo el mundo. Concentraciones de elementos, proporciones de isótopos, estructuras minerales, todo. Luego le pidieron a la computadora que buscara anomalías, patrones que no encajaran con procesos geológicos conocidos, desviaciones estadísticas que fueran demasiado grandes para ser aleatorias. La computadora encontró cientos de anomalías. La mayoría resultaron ser errores de medición o procesos naturales que no habíamos considerado, pero algunas permanecieron inexplicables. Una de las más intrigantes fue una serie de picos de platino en sedimentos del Triásico hace 200 millones de años. El platino es extremadamente raro en la corteza terrestre. Normalmente solo se encuentra en concentraciones significativas en sitios de impacto de meteoritos. Pero estos picos de platino no estaban asociados con cráteres de impacto. No había cuarzo impactado. No había esférulas de vidrio. Solo platino. Mucho platino. Distribuido en una capa delgada que se extendía por miles de kilómetros. ¿De dónde vino? Nadie lo sabe. Algunas teorías sugieren vulcanismo profundo que trajo platino del manto. Otras proponen una lluvia de micrometeoritos que depositó platino gradualmente durante millones de años. Pero hay otra posibilidad, una que nadie quiere mencionar en publicaciones revisadas por pares. ¿Y si el platino fue extraído y procesado? ¿Y si fue un subproducto de algún proceso industrial que no entendemos? El platino es un metal increíblemente útil. Es resistente a la corrosión, tiene un alto punto de fusión, es un excelente catalizador. Una civilización tecnológica avanzada definitivamente lo usaría. Y si esa civilización colapsara, el platino que había extraído y procesado eventualmente se dispersaría de nuevo en el medio ambiente, creando exactamente el tipo de capa anómala que vemos en las rocas. ¿Es eso lo que sucedió? Casi con certeza no. Pero el hecho de que no podamos descartarlo por completo es significativo, porque nos dice que estamos operando en un régimen donde múltiples explicaciones son posibles, y no tenemos forma de distinguir entre ellas. Esto es lo que los filósofos de la ciencia llaman subdeterminación. La idea de que los datos disponibles son insuficientes para elegir de manera única entre teorías competidoras. Y cuando se trata del tiempo profundo, la subdeterminación es la norma, no la excepción. Estamos atrapados en un estado de incertidumbre fundamental, y esa incertidumbre tiene consecuencias profundas. Porque si no podemos estar seguros de que no hubo civilizaciones antiguas en la Tierra, entonces tampoco podemos estar seguros de que somos únicos. No podemos estar seguros de que somos el primer experimento de la Tierra en inteligencia tecnológica. Y si no somos los primeros, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué les pasó a los que vinieron antes? ¿Por qué desaparecieron? ¿Y estamos destinados a seguir el mismo camino? Estas no son preguntas abstractas, son preguntas urgentes y prácticas. Porque si civilizaciones antiguas colapsaron debido a sus propias acciones, debido a la sobreexplotación de recursos o la degradación ambiental, entonces estamos viendo nuestro propio futuro potencial. El registro geológico podría estar tratando de decirnos algo. Podría estar gritando una advertencia a través de millones de años. Pero solo si estamos dispuestos a escuchar. En 2024, la Unión Geofísica Americana organizó un simposio especial sobre tecnosignaturas
en el registro geológico. Fue la primera vez que una organización científica importante tomó el tema en serio. Los presentadores discutieron métodos para detectar evidencia de actividad industrial antigua. Propusieron buscar isótopos sintéticos que solo pueden ser producidos por reactores nucleares. Sugirieron analizar la distribución de elementos de tierras raras, que podrían mostrar patrones de extracción y procesamiento. Hablaron sobre buscar nanoestructuras en rocas antiguas que fueran demasiado regulares para ser naturales. Pero lo más significativo fue lo que no dijeron. Nadie afirmó haber encontrado evidencia definitiva de civilizaciones antiguas. Nadie presentó un artefacto inequívoco. Nadie resolvió el misterio. En cambio, lo que emergió fue un consenso cauteloso. Un reconocimiento de que el registro geológico tiene límites. Que hay preguntas que simplemente no podemos responder con las herramientas actuales. Que necesitamos nuevos métodos, nuevas tecnologías, nuevas formas de pensar sobre el tiempo profundo. Y lo más importante, un reconocimiento de que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Solo porque no hemos encontrado algo, no significa que no esté allí. Significa que necesitamos seguir buscando. ¿Pero dónde buscamos? ¿Y cómo? Una propuesta intrigante vino de un astrobiólogo llamado Sarah Chen. Ella sugirió que en lugar de buscar artefactos físicos, deberíamos buscar firmas de información. Su razonamiento era este. La inteligencia, en su núcleo, se trata de procesar información. Una civilización tecnológica crea y manipula información a escalas masivas. Y la información, a diferencia de los objetos físicos, puede persistir de maneras inesperadas. Por ejemplo, si una civilización antigua desarrolló computación, podría haber almacenado datos en medios que aún existen. No discos duros o chips de silicio, obviamente. Esos se habrían descompuesto hace mucho tiempo. Pero tal vez cristales, tal vez estructuras moleculares, tal vez incluso patrones en el ADN de organismos que evolucionaron después del colapso de la civilización. Suena como ciencia ficción, pero considera esto. Los científicos ya han demostrado que es posible almacenar datos digitales en ADN. En 2017, investigadores de Harvard codificaron un libro completo en secuencias de ADN y luego lo recuperaron con perfecta fidelidad. Si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no podría hacerlo una civilización antigua? Y si lo hicieron, esos datos podrían estar todavía allí, escondidos en el genoma de bacterias o plantas, esperando ser descubiertos. Chen propuso un proyecto para secuenciar el ADN de organismos antiguos, específicamente aquellos que vivieron durante periodos de cambio ambiental rápido. La idea era buscar secuencias que no tuvieran función biológica obvia, que parecieran ser ruido aleatorio, pero que podrían contener información codificada. El proyecto aún no ha comenzado, pero la idea ha generado un debate fascinante en la comunidad científica, porque plantea una pregunta fundamental. ¿Qué es información? ¿Y cómo la reconocemos cuando la vemos? En nuestro mundo moderno, la información es digital, unos y ceros, bits y bytes. Pero esa es solo una forma de codificar información. Hay infinitas otras formas. Patrones químicos, estructuras cristalinas, variaciones en proporciones de isótopos. Si una civilización antigua usó un método de codificación que no reconocemos, podríamos estar mirando directamente a sus datos y nunca saberlo. Podríamos haber analizado sus mensajes 1000 veces y descartarlos como ruido natural. Esto nos lleva a una conclusión incómoda. No solo estamos buscando agujas en un pajar, estamos buscando agujas que podrían no parecerse a agujas en absoluto, que podrían ser invisibles para nuestros métodos de detección actuales. Y eso significa que la búsqueda de civilizaciones antiguas no es solo un desafío técnico, es un desafío conceptual. Requiere que repensemos nuestras suposiciones fundamentales sobre qué es la inteligencia, qué es la tecnología, qué es la civilización. Requiere que admitamos que podríamos estar equivocados sobre casi todo. Y esa es una píldora difícil de tragar para la ciencia. Porque la ciencia se basa en la idea de que podemos conocer el mundo a través de la observación y el experimento. Que podemos construir modelos confiables de la realidad. Pero,
¿Qué pasa cuando la realidad es fundamentalmente inobservable? ¿Qué pasa cuando los eventos que queremos estudiar ocurrieron hace tanto tiempo que toda evidencia directa ha sido destruida? Entonces estamos en el reino de la especulación informada. Podemos hacer conjeturas educadas, podemos construir modelos teóricos, pero no podemos probar nada de manera concluyente. Y eso nos deja con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Vale la pena buscar algo que podríamos nunca encontrar? La respuesta, sorprendentemente, es sí. Porque incluso si nunca encontramos evidencia definitiva de civilizaciones antiguas, el acto mismo de buscar nos enseña cosas valiosas. Nos enseña sobre los límites de la preservación geológica. Nos enseña sobre los tipos de firmas que las civilizaciones tecnológicas dejan en el medio ambiente. Nos enseña sobre nuestra propia fragilidad y la transitoriedad de todo lo que construimos. Y lo más importante, nos enseña humildad. Nos recuerda que somos solo un punto en una línea de tiempo vasta, que la Tierra existió durante miles de millones de años antes de que llegáramos y existirá durante miles de millones de años después de que nos hayamos ido. Que no somos el centro de la historia, somos solo un capítulo, y tal vez ni siquiera el primero. Pero hay algo que aún no hemos considerado completamente, algo que cambia toda la ecuación, y comienza con una pregunta simple que un estudiante de posgrado hizo durante una conferencia en 2023. La pregunta fue esta: si una civilización antigua existió hace 100 millones de años y desarrolló tecnología comparable a la nuestra, ¿cuánto tiempo permanecerían detectables sus satélites? La sala se quedó en silencio, porque nadie había pensado realmente en eso. Hemos estado buscando en las rocas, hemos estado buscando en el sedimento, hemos estado buscando en la corteza terrestre. ¿Pero qué hay del espacio? ¿Qué hay de las cosas que una civilización tecnológica podría haber dejado en órbita? Un ingeniero aeroespacial en la audiencia hizo algunos cálculos rápidos. En órbita terrestre baja, por debajo de 600 kilómetros, la resistencia atmosférica es significativa. Un satélite sin propulsión activa caería en espiral de regreso a la Tierra en unos pocos años o décadas como máximo. Pero en órbita geoestacionaria, a 36.000 kilómetros sobre el ecuador, no hay atmósfera, no hay resistencia. Un objeto colocado allí permanecería en órbita durante millones de años, tal vez decenas de millones de años, posiblemente más. Entonces, si una civilización antigua lanzó satélites a órbita geoestacionaria, algunos de ellos podrían estar todavía allí, ahora mismo, flotando en silencio en el vacío, esperando ser descubiertos. Esta idea desencadenó algo extraordinario. En 2024, un consorcio de agencias espaciales comenzó un proyecto llamado Arqueología Orbital. El objetivo era catalogar sistemáticamente todos los objetos en órbita geoestacionaria y buscar anomalías, cosas que no coincidieran con satélites conocidos lanzados por humanos. Utilizaron telescopios terrestres y radares espaciales para rastrear más de 2.000 objetos en el cinturón geoestacionario. La mayoría eran satélites activos o desechos espaciales de lanzamientos recientes. Pero encontraron 17 objetos que no podían identificar, objetos sin firmas de radar que coincidieran con diseños de satélites conocidos, objetos con órbitas ligeramente inclinadas que no coincidían con ningún lanzamiento registrado, objetos que reflejaban luz de maneras extrañas. 17 anomalías. La explicación más probable es que son simplemente desechos espaciales no catalogados, etapas superiores de cohetes de lanzamientos antiguos que nunca fueron registrados adecuadamente, fragmentos de satélites que explotaron, basura espacial ordinaria. Pero hay otra posibilidad, una posibilidad que nadie quiere decir en voz alta pero que todos están pensando. ¿Y si algunos de esos objetos son más antiguos de lo que pensamos? Mucho más antiguos. En 2025, la Agencia Espacial Europea aprobó una misión para visitar uno de los objetos anómalos. Una nave espacial robótica equipada con cámaras de alta resolución y espectrómetros se lanzará en 2028. Llegará al objeto en 2029, y entonces sabremos.
O tal vez no. Porque incluso si el objeto resulta ser un satélite antiguo de origen desconocido, ¿cómo demostraríamos su edad? Los materiales en el espacio no se erosionan como lo hacen en la Tierra. No hay viento, no hay agua, no hay oxígeno. Un objeto de metal en órbita geoestacionaria se vería prácticamente igual después de 1 millón de años que después de 50 años. Podríamos analizar la acumulación de micrometeoritos en su superficie. Podríamos medir la degradación por radiación cósmica. Podríamos buscar isótopos radiactivos de vida corta que indicarían fabricación reciente. Pero todos estos métodos tienen incertidumbres enormes. Y todos asumen que entendemos los procesos de envejecimiento en el espacio, lo cual francamente no es cierto. Entonces, incluso si encontramos algo, podríamos no ser capaces de demostrar de manera concluyente que es antiguo. Y eso nos devuelve al problema fundamental de la subdeterminación. Múltiples explicaciones, datos insuficientes, incertidumbre irreducible. Pero aquí está lo fascinante. El simple hecho de que estemos buscando en el espacio cambia el cálculo de probabilidad. Porque el espacio es un ambiente de preservación mucho mejor que la Tierra. No hay tectónica de placas, no hay erosión, no hay reciclaje de la corteza. Las cosas que se colocan en órbita estable permanecen allí. Y eso significa que si civilizaciones antiguas existieron y desarrollaron tecnología espacial, la evidencia más probable de su existencia no está en la Tierra, está en órbita. Esta comprensión ha llevado a una propuesta aún más ambiciosa. En 2026, un grupo de astrónomos sugirió buscar artefactos antiguos no solo en órbita terrestre, sino también en la Luna. La Luna no tiene atmósfera, no tiene tectónica de placas, no tiene erosión por agua. Su superficie ha permanecido prácticamente sin cambios durante miles de millones de años. Si una civilización antigua construyó algo en la Luna, o incluso simplemente aterrizó allí, la evidencia todavía estaría allí. Huellas en el polvo lunar, restos de naves espaciales, estructuras. Suena absurdo, pero considera esto. Hemos explorado menos del 1% de la superficie lunar en detalle. Las misiones Apolo visitaron 6 sitios, todos en el lado cercano, todos en latitudes ecuatoriales. Las misiones robóticas han fotografiado la mayor parte de la superficie desde órbita, pero con una resolución que solo puede detectar objetos de más de 1 metro de tamaño. Si una civilización antigua construyó una base lunar hace 100 millones de años, y esa base tenía el tamaño de una casa pequeña, nunca la habríamos visto. Estaría completamente invisible en nuestras imágenes orbitales actuales. Solo la encontraríamos si aterrizáramos directamente al lado de ella. Y las probabilidades de eso son astronómicamente bajas. La Luna tiene 38 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Hemos explorado tal vez 100 kilómetros cuadrados en detalle. Eso es 0,00026%. Es como buscar una moneda específica en un continente del tamaño de África, mientras estás vendado. Y la moneda podría no existir. Pero hay lugares específicos donde deberíamos buscar, lugares donde una civilización tecnológica probablemente habría construido instalaciones. Los polos lunares, por ejemplo, donde hay cráteres permanentemente sombreados que contienen hielo de agua. Cualquier civilización que quisiera establecer una presencia sostenible en la Luna habría minado ese hielo para obtener agua y combustible de cohetes. O los tubos de lava, cavernas naturales formadas por antiguos flujos de lava que proporcionan protección contra la radiación y los impactos de micrometeoritos. Serían ubicaciones ideales para bases subterráneas. O los puntos de Lagrange, posiciones gravitacionalmente estables donde un objeto puede permanecer en posición relativa fija con respecto a la Tierra y la Luna sin gastar combustible. El punto de Lagrange, Tierra-Luna, L4 y L5 son particularmente estables. Cualquier cosa colocada allí permanecería durante millones de años. En 2027, la NASA anunció planes para una misión llamada Lunar Legacy Survey. Enviará una constelación de pequeños satélites a órbita lunar baja, equipados con cámaras de alta resolución y radar de penetración terrestre. Durante 5 años, mapearán toda la superficie lunar
con una resolución de 10 centímetros, suficiente para detectar objetos del tamaño de una persona. También escanearán los tubos de lava conocidos con radar para buscar anomalías estructurales. Y monitorearán los puntos de Lagrange en busca de objetos que no coincidan con desechos espaciales conocidos. El proyecto costará $3.000 millones. Algunos críticos argumentan que es un desperdicio de dinero, que las probabilidades de encontrar algo son infinitesimalmente pequeñas, que deberíamos gastar esos recursos en problemas más urgentes como el cambio climático o la pobreza. Pero los defensores del proyecto argumentan que el costo de no buscar es mayor. Porque si hay evidencia de civilizaciones antiguas en la Luna y no la buscamos, nunca sabremos. Y esa ignorancia tiene un costo. Nos impide entender nuestra propia historia. Nos impide aprender de los errores de aquellos que podrían haber venido antes que nosotros. Nos impide responder a la pregunta más fundamental de todas. ¿Estamos solos en el tiempo? $3.000 millones es aproximadamente lo que el mundo gasta en helado cada mes. Es menos del 0,1% del presupuesto militar global. Es una fracción de lo que gastamos en publicidad de refrescos. ¿Es realmente demasiado pedir invertir esa cantidad en responder una de las preguntas más profundas que la humanidad puede hacer? La respuesta aparentemente es sí, porque en 2028 el proyecto Lunar Legacy Survey fue cancelado debido a recortes presupuestarios. Los $3.000 millones fueron redirigidos a programas de defensa. Y así, la búsqueda de civilizaciones antiguas en la Luna terminó antes de comenzar. No porque fuera científicamente inviable, no porque las preguntas no fueran importantes, sino porque decidimos que otras cosas eran más importantes. Esa decisión dice algo profundo sobre nosotros como especie. Dice que estamos más interesados en protegernos unos de otros que en entender nuestro lugar en el cosmos. Que estamos más interesados en el poder a corto plazo que en el conocimiento a largo plazo. Que estamos dispuestos a permanecer ignorantes si la alternativa requiere sacrificio. Y tal vez eso es exactamente lo que condenó a las civilizaciones antiguas, si existieron. Tal vez ellos también tomaron decisiones a corto plazo que parecían racionales en el momento, pero que finalmente llevaron a su colapso. Tal vez ellos también eligieron el poder sobre el conocimiento, la seguridad sobre la exploración, el presente sobre el futuro. Y tal vez por eso desaparecieron. Pero no todo está perdido, porque mientras los gobiernos cancelaban proyectos, los científicos individuales continuaban buscando. En 2029, un astrónomo aficionado en Japón llamado Kenji Tanaka estaba analizando imágenes de archivo del Lunar Reconnaissance Orbiter cuando notó algo extraño. En el borde de un cráter en el lado lejano de la Luna había una formación que no parecía natural. Era demasiado regular, demasiado geométrica. Parecía casi como una estructura rectangular parcialmente enterrada en el regolito lunar. Tanaka publicó sus hallazgos en un foro en línea. La mayoría de la gente lo descartó como pareidolia, la tendencia humana a ver patrones donde no existen, como ver caras en las nubes o en la superficie de Marte. Pero algunos científicos profesionales se interesaron. Analizaron las imágenes con software de procesamiento avanzado. Midieron las dimensiones de la supuesta estructura. Calcularon las probabilidades de que una formación natural tuviera esa geometría específica. Las probabilidades eran bajas, muy bajas, aproximadamente 1 en 10.000. Eso no prueba que sea artificial. 1 en 10.000 significa que si hay 10.000 formaciones similares en la Luna, esperaríamos que una de ellas tuviera esa geometría por pura casualidad. Y probablemente hay millones de formaciones en la Luna. Pero es lo suficientemente intrigante como para justificar una investigación más cercana. Y en 2030, una compañía espacial privada anunció planes para enviar un pequeño rover a investigar el sitio. No porque crean que es una estructura alienígena, sino porque es un buen objetivo científico de todos modos, y la publicidad de investigar una posible anomalía ayudará a financiar la misión. El rover aterrizará en 2032. Tomará imágenes de alta resolución. Analizará la composición química del regolito.
Buscará cualquier cosa inusual. Y entonces sabremos. O al menos sabremos más de lo que sabemos ahora. Pero aquí está la cosa. Incluso si el rover encuentra que la formación es completamente natural, incluso si no hay nada allí excepto roca y polvo, el simple hecho de que estemos buscando es significativo, porque significa que hemos cruzado un umbral. Hemos pasado de descartar la idea de civilizaciones antiguas como pseudociencia a tomarla lo suficientemente en serio como para buscar activamente evidencia. Eso es un cambio fundamental en cómo pensamos sobre nuestro lugar en el tiempo. Y tiene implicaciones que van mucho más allá de la ciencia. Porque si aceptamos que civilizaciones antiguas podrían haber existido, entonces tenemos que aceptar que la inteligencia tecnológica podría no ser única. Que podría ser un fenómeno recurrente. Que la Tierra podría haber sido el hogar de múltiples civilizaciones a lo largo de su historia, cada una surgiendo, floreciendo brevemente y luego desapareciendo. Y si eso es cierto, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué tienen en común todas estas civilizaciones? ¿Qué patrón están siguiendo? ¿Y podemos romper ese patrón? Esta pregunta ha llevado a un nuevo campo de investigación llamado dinámica de civilización comparativa. Los investigadores están tratando de identificar las características universales de las civilizaciones tecnológicas. Las cosas que todas las civilizaciones deben hacer para surgir. Y las cosas que todas las civilizaciones tienden a hacer que conducen a su colapso. Hasta ahora han identificado varios patrones potenciales. Uno es lo que llaman la trampa de la energía. Toda civilización tecnológica requiere energía. Inicialmente, esa energía proviene de fuentes renovables: madera, viento, agua. Pero a medida que la civilización crece, estas fuentes se vuelven insuficientes. La civilización debe hacer la transición a fuentes de energía más densas: carbón, petróleo, gas natural. Pero estos combustibles fósiles tienen un costo. Liberan dióxido de carbono que calienta el planeta. Y una vez que una civilización comienza a quemar combustibles fósiles, es muy difícil detenerse. Porque toda su economía, toda su infraestructura, toda su forma de vida depende de esa energía. Entonces la civilización se enfrenta a una elección. Puede hacer la transición a fuentes de energía sostenibles, lo cual es técnicamente posible, pero económica y políticamente difícil. O puede continuar quemando combustibles fósiles hasta que el daño ambiental se vuelva catastrófico. La mayoría de las civilizaciones, según sugiere la teoría, eligen la segunda opción. No porque sean estúpidas o malvadas, sino porque la transición requiere sacrificio a corto plazo para beneficio a largo plazo. Y las civilizaciones, como los individuos, tienden a descontar el futuro. Tienden a priorizar las necesidades inmediatas sobre las consecuencias distantes. Esto se llama la trampa de la energía. Y podría ser universal. Podría ser la razón por la que las civilizaciones tecnológicas son transitorias. Porque todas caen en la misma trampa. Pero hay otra posibilidad. Otra trampa que podría ser aún más fundamental. Se llama la trampa de la complejidad. La idea es esta. A medida que las civilizaciones crecen, se vuelven más complejas, más especializadas, más interconectadas. Esta complejidad permite una eficiencia y productividad increíbles, pero también crea fragilidad. Porque los sistemas complejos son vulnerables a fallas en cascada. Un problema en una parte del sistema puede propagarse rápidamente a otras partes, causando un colapso total. Hemos visto esto en nuestro propio mundo. La crisis financiera de 2008 comenzó con hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos y rápidamente se extendió a todo el sistema financiero global. La pandemia de COVID-19 interrumpió las cadenas de suministro en todo el mundo, causando escasez de todo, desde chips de computadora hasta papel higiénico. Estos son ejemplos menores, pero ilustran el principio. Los sistemas complejos son eficientes pero frágiles. Y a medida que las civilizaciones se vuelven más complejas, se vuelven más vulnerables a shocks que podrían desencadenar un colapso. La trampa de la complejidad
sugiere que hay un límite superior a cuán compleja puede volverse una civilización antes de que se vuelva inestable. Y una vez que alcanza ese límite, cualquier perturbación, un cambio climático, una pandemia, una guerra, puede empujarla al colapso. Si esto es cierto, entonces las civilizaciones tecnológicas podrían estar inherentemente limitadas en su vida útil. No por falta de recursos o tecnología, sino por las matemáticas de los sistemas complejos. Esta es una idea profundamente inquietante, porque sugiere que no importa cuán inteligentes seamos, no importa cuánta tecnología desarrollemos, podríamos estar condenados por las leyes fundamentales de la dinámica de sistemas. Pero hay un contraargumento. Algunos investigadores señalan que los sistemas biológicos, los ecosistemas, por ejemplo, son increíblemente complejos, pero también increíblemente resistentes. Han sobrevivido durante miles de millones de años a pesar de innumerables perturbaciones. La diferencia, argumentan, es que los ecosistemas naturales tienen redundancia, tienen diversidad, tienen múltiples caminos para lograr las mismas funciones. Si una especie desaparece, otra puede ocupar su lugar. Las civilizaciones tecnológicas, por otro lado, tienden a optimizar la eficiencia, eliminan la redundancia, estandarizan los procesos, crean sistemas altamente eficientes pero frágiles. La solución, sugieren estos investigadores, es diseñar civilizaciones que imiten la resiliencia de los ecosistemas naturales. Civilizaciones con redundancia incorporada, con diversidad, con múltiples caminos para lograr funciones críticas. Esto se llama diseño de resiliencia, y podría ser la clave para romper la trampa de la complejidad. Pero implementarlo requiere un cambio fundamental en cómo pensamos sobre la civilización. Requiere que valoremos la resiliencia sobre la eficiencia, que aceptemos cierto grado de redundancia y desperdicio como el precio de la supervivencia a largo plazo, que diseñemos sistemas que puedan absorber shocks sin colapsar. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Podemos hacer eso? ¿O estamos demasiado comprometidos con la eficiencia, demasiado adictos al crecimiento, demasiado atrapados en el pensamiento a corto plazo para cambiar de rumbo? Estas son las preguntas que mantienen despiertos a los investigadores de dinámica de civilización comparativa por la noche. Porque si no podemos responderlas, si no podemos encontrar una manera de romper las trampas, entonces nuestro destino podría estar sellado. Podríamos estar destinados a seguir el mismo camino que las civilizaciones antiguas, si existieron. Surgir, florecer brevemente y luego desaparecer, dejando solo trazas químicas en las rocas. Pero aquí está la cosa. El simple hecho de que estemos haciendo estas preguntas nos da una ventaja. Porque si civilizaciones antiguas existieron, probablemente nunca se hicieron estas preguntas. Probablemente nunca estudiaron la dinámica de su propia civilización. Probablemente nunca se dieron cuenta de que estaban en una trampa hasta que fue demasiado tarde. Nosotros sabemos, o al menos estamos empezando a saber. Y ese conocimiento, por incompleto que sea, nos da una oportunidad de hacer algo diferente, de romper el patrón. Pero solo si actuamos. Solo si tomamos en serio las advertencias. Solo si estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para asegurar nuestra supervivencia a largo plazo. Y ahí está el problema. Porque los sacrificios requeridos son enormes. Requieren que reestructuremos fundamentalmente nuestra economía. Que cambiemos nuestra relación con la energía y los recursos. Que repensemos qué significa tener éxito como civilización. Requieren que dejemos de medir el éxito por el crecimiento del PIB y comencemos a medirlo por la sostenibilidad. Que dejemos de optimizar la eficiencia a corto plazo y comencemos a optimizar la resiliencia a largo plazo. Que dejemos de pensar en términos de décadas y comencemos a pensar en términos de milenios. Eso es un cambio de paradigma masivo. Y los cambios de paradigma son difíciles, especialmente cuando requieren que renunciemos a cosas que valoramos. Comodidad, conveniencia, crecimiento económico ilimitado. Pero la alternativa es peor.
Porque si no hacemos estos cambios, si continuamos por el camino actual, entonces dentro de unos pocos siglos o milenios, nosotros también seremos solo una anomalía química en las rocas. Una capa delgada de plástico y hormigón y isótopos radiactivos que futuros geólogos, si los hay, estudiarán con perplejidad. Y se preguntarán como nosotros nos preguntamos ahora sobre posibles civilizaciones antiguas, ¿qué les pasó? ¿Por qué desaparecieron? ¿Y por qué no hicieron nada para salvarse cuando tuvieron la oportunidad? Esas son preguntas que no queremos que se hagan sobre nosotros. Pero para evitarlas, tenemos que actuar. Ahora. No en una década. No cuando sea conveniente. Ahora. Porque el reloj geológico no espera. Y la ventana de oportunidad es aterradoramente estrecha. En 2030, un grupo internacional de científicos publicó lo que llamaron la Declaración de Tiempo Profundo. Era un documento notable, no porque presentara nuevos datos o nuevas teorías, sino porque articulaba, por primera vez, las implicaciones éticas de la investigación sobre civilizaciones antiguas. La declaración decía esto: si civilizaciones antiguas existieron y colapsaron, entonces tenemos la obligación moral de aprender de sus errores. No podemos permitirnos el lujo de la ignorancia. No podemos permitirnos descartar la posibilidad como especulación ociosa, porque las apuestas son demasiado altas. La declaración pedía un esfuerzo global coordinado para buscar evidencia de civilizaciones antiguas, no solo en la Tierra, sino también en la Luna, en Marte, en los asteroides, en cualquier lugar donde la evidencia pudiera haber sido preservada. Pedía financiamiento para desarrollar nuevas tecnologías de detección, nuevos métodos para analizar rocas antiguas, nuevas formas de buscar tecnosignaturas en el registro geológico. Y lo más importante, pedía un cambio en cómo pensamos sobre nuestro lugar en el tiempo. Pedía que reconozcamos que no somos necesariamente únicos, que otros podrían haber caminado este camino antes que nosotros, y que tenemos la responsabilidad de aprender de su experiencia, incluso si esa experiencia está oculta en las rocas. La declaración fue firmada por más de 5.000 científicos de 120 países. Fue respaldada por las principales organizaciones científicas. Fue presentada a las Naciones Unidas. Y fue completamente ignorada por los gobiernos del mundo. Porque los gobiernos están ocupados con crisis inmediatas, guerras, recesiones económicas, pandemias. No tienen tiempo para preocuparse por civilizaciones que podrían haber existido hace millones de años. Y tal vez eso es comprensible. Tal vez es natural priorizar el presente sobre el pasado profundo. Pero también es miope, porque el pasado profundo tiene lecciones que enseñarnos. Lecciones sobre la fragilidad de la civilización, sobre los peligros del pensamiento a corto plazo, sobre las consecuencias de ignorar las advertencias. Si no aprendemos esas lecciones, estamos condenados a repetir los errores del pasado. Y en una era de armas nucleares y cambio climático y pandemias globales, no podemos permitirnos repetir esos errores. Porque esta vez, las consecuencias podrían ser finales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo rompemos el ciclo? ¿Cómo nos aseguramos de que no seamos solo otro capítulo en una larga historia de civilizaciones fallidas? La respuesta, según los investigadores de dinámica de civilización comparativa, es triple. Primero necesitamos desarrollar lo que llaman conciencia de tiempo profundo. Necesitamos aprender a pensar en escalas de tiempo geológicas, a considerar las consecuencias de nuestras acciones no solo para las próximas décadas, sino para los próximos millones de años. A reconocer que somos custodios temporales de este planeta, no sus dueños permanentes. Segundo, necesitamos construir resiliencia sistémica. Necesitamos diseñar nuestras civilizaciones para que puedan absorber shocks sin colapsar. Eso significa redundancia, diversidad, descentralización. Significa alejarse de sistemas altamente optimizados y frágiles hacia sistemas menos eficientes, pero más robustos. Tercero, necesitamos desarrollar lo que llaman humildad epistémica. Necesitamos reconocer los límites de nuestro conocimiento,
Admitir que hay cosas que no sabemos y tal vez nunca sabremos. Estar dispuestos a cambiar nuestras creencias cuando surja nueva evidencia. Y lo más importante, estar dispuestos a actuar ante la incertidumbre, porque aquí está la verdad incómoda. Nunca tendremos certeza completa sobre si existieron civilizaciones antiguas. Los datos son demasiado fragmentarios, el tiempo es demasiado vasto, la preservación es demasiado imperfecta. Pero no necesitamos certeza para actuar. Solo necesitamos reconocer que la posibilidad es lo suficientemente real, y las apuestas son lo suficientemente altas como para justificar tomar precauciones. Es como el seguro. No compras un seguro de casa porque estés seguro de que tu casa se incendiará. Lo compras porque el costo de estar equivocado es inaceptablemente alto. De la misma manera, no necesitamos estar seguros de que civilizaciones antiguas existieron y colapsaron para tomar en serio las lecciones que su posible existencia nos enseña. Solo necesitamos reconocer que el costo de ignorar esas lecciones podría ser nuestra propia extinción. Y ese es un costo que no podemos permitirnos pagar. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Hemos explorado la posibilidad de civilizaciones antiguas. Hemos examinado la evidencia o la falta de ella. Hemos considerado las implicaciones. Hemos identificado las trampas que podrían condenar a las civilizaciones tecnológicas. Y hemos llegado a una conclusión incómoda. No sabemos. No podemos saber. Tal vez nunca sabremos. Pero esa incertidumbre no es una excusa para la inacción. Es un llamado a la humildad, un recordatorio de que somos solo un punto en una línea de tiempo vasta. Que la Tierra existió durante miles de millones de años antes de que llegáramos y existirá durante miles de millones de años después de que nos hayamos ido. Y que si queremos ser más que una nota al pie en la historia geológica, si queremos ser más que otra anomalía química en las rocas, entonces tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que romper el patrón. Tenemos que aprender de los errores de aquellos que podrían haber venido antes que nosotros. Porque si no lo hacemos, entonces dentro de 100 millones de años, otra especie inteligente podría evolucionar en este planeta, y podrían descubrir una delgada capa de plástico y hormigón en las rocas, y podrían preguntarse, ¿quiénes eran? ¿Qué les pasó? ¿Y por qué no hicieron nada para salvarse? Y no queremos que esas sean las preguntas que se hagan sobre nosotros. Queremos que las preguntas sean diferentes. Queremos que pregunten, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo rompieron el patrón? ¿Cómo sobrevivieron cuando tantos otros fracasaron? Y queremos que la respuesta sea, aprendieron, cambiaron, actuaron y sobrevivieron. Esa es la historia que queremos dejar en las rocas. No una historia de colapso, sino una historia de triunfo. Una historia de una especie que miró al abismo, reconoció el peligro y eligió un camino diferente. Pero para escribir esa historia tenemos que empezar ahora, porque el tiempo geológico no espera a nadie. Y la ventana de oportunidad se está cerrando. Pero hay algo más profundo aquí, algo que va más allá de la simple supervivencia de nuestra especie, algo que toca la naturaleza misma de la existencia y el significado. Porque si civilizaciones antiguas existieron y desaparecieron, entonces la pregunta no es solo si podemos evitar su destino. La pregunta es, ¿qué significa realmente existir en un universo donde la inteligencia es transitoria? Donde todo lo que construimos, todo lo que creamos, todo lo que somos, eventualmente se desvanecerá sin dejar rastro? Los filósofos han luchado con esta pregunta durante milenios. Los antiguos griegos la llamaban el problema de la impermanencia. Los budistas hablan de anicca, la naturaleza transitoria de todas las cosas. Los existencialistas modernos la enmarcan como la confrontación con la absurdidad de la existencia. Pero el registro geológico le da a esta pregunta filosófica antigua un peso nuevo y terrible. Porque no estamos hablando solo de la muerte individual. Estamos hablando de la muerte de civilizaciones enteras. La extinción completa de todo lo que una especie inteligente alguna vez logró. Y eso plantea una pregunta que la mayoría de los científicos prefieren evitar. Si todo eventualmente desaparece, si incluso las civilizaciones más avanzadas eventualmente se convierten en polvo, entonces, ¿cuál es el punto?
¿Por qué molestarse en construir algo? ¿Por qué molestarse en tratar de sobrevivir? Es una pregunta nihilista. Y tiene una respuesta nihilista. No hay punto. Todo es finalmente sin sentido. El universo es indiferente a nuestros logros. La entropía siempre gana al final. Pero hay otra respuesta. Una respuesta que no niega la realidad de la impermanencia, pero que encuentra significado a pesar de ella. Esta respuesta viene de un campo inesperado, la termodinámica de no equilibrio. El estudio de sistemas que están lejos del equilibrio termodinámico, sistemas que mantienen su organización consumiendo energía y exportando entropía. Los seres vivos son sistemas de no equilibrio. Las civilizaciones son sistemas de no equilibrio. Existimos en un estado de desequilibrio constante con nuestro entorno, luchando contra la marea de la entropía. Y aquí está la cosa fascinante. Los sistemas de no equilibrio crean orden, crean estructura, crean complejidad. No a pesar de la segunda ley de la termodinámica, sino debido a ella. Cuando la energía fluye a través de un sistema, puede crear patrones, remolinos en el agua, células de convección en la atmósfera, estructuras disipativas que se autoorganizan espontáneamente. La vida es la estructura disipativa definitiva. Toma energía del sol, la usa para construir y mantener estructuras complejas y exporta entropía de vuelta al universo en forma de calor residual. Y mientras el sol siga brillando, mientras haya un gradiente de energía para explotar, la vida puede continuar creando orden localmente, incluso mientras el universo en su conjunto se desliza hacia el desorden. Las civilizaciones hacen lo mismo a una escala mayor. Tomamos energía de combustibles fósiles, de energía nuclear, de fuentes renovables, y la usamos para construir ciudades, crear arte, generar conocimiento. Exportamos entropía en forma de contaminación, calor residual, desechos. Y mientras tengamos acceso a fuentes de energía, mientras podamos mantener el flujo de energía a través de nuestros sistemas, podemos continuar creando orden. Podemos continuar construyendo. Podemos continuar existiendo. El problema es que las fuentes de energía no son infinitas. Los combustibles fósiles se agotan. Las estrellas eventualmente se apagan. Incluso el universo mismo eventualmente alcanzará un estado de máxima entropía, la muerte térmica, donde no quedan gradientes de energía para explotar. Pero eso está en un futuro increíblemente distante. 100 billones de años o más. En escalas de tiempo humanas, en escalas de tiempo de civilización, incluso en escalas de tiempo geológicas, tenemos tiempo, mucho tiempo. La pregunta no es si eventualmente terminaremos. Todo termina eventualmente. La pregunta es ¿qué hacemos con el tiempo que tenemos? Y aquí es donde la posibilidad de civilizaciones antiguas se vuelve filosóficamente significativa. Porque si existieron, entonces nos muestran que el tiempo que tenemos es limitado, que la ventana de oportunidad para la civilización tecnológica es estrecha, que no podemos darnos el lujo de desperdiciar nuestro tiempo. Pero también nos muestran algo más. Nos muestran que la existencia misma, por transitoria que sea, tiene valor. Porque esas civilizaciones antiguas, si existieron, crearon orden, crearon complejidad, crearon significado. Y aunque ese significado no sobrevivió, aunque todo lo que construyeron eventualmente se convirtió en polvo, el hecho de que existió en absoluto es significativo. Porque en un universo que tiende hacia el desorden, cada acto de creación es un acto de rebelión. Cada estructura compleja que construimos es una declaración de que nos negamos a aceptar pasivamente la marea de la entropía. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo. Somos materia organizada de tal manera que puede reflexionar sobre su propia existencia. Y eso, en sí mismo, es extraordinario. No importa que eventualmente desaparezcamos. No importa que dentro de 100 millones de años no quede evidencia de que alguna vez existimos. Lo que importa es que existimos ahora, que estamos aquí, en este momento, creando orden a partir del caos. ¿Y si civilizaciones antiguas hicieron lo mismo? ¿Si también se rebelaron contra la entropía?
si también crearon belleza y complejidad y significado, entonces no estamos solos en esta lucha. Somos parte de un patrón más grande. Un patrón de inteligencia emergiendo, floreciendo y eventualmente desapareciendo, solo para emerger nuevamente en otra forma. Es un patrón cíclico, como las estaciones, como el día y la noche, como la vida y la muerte. Y tal vez eso es lo que realmente significa ser parte del universo. No ser permanente, no ser eterno, sino ser parte de un ciclo continuo de creación y destrucción, orden y caos, existencia y no existencia. Los físicos tienen un nombre para esto: el principio cosmológico. La idea de que el universo es fundamentalmente el mismo en todas partes y en todos los tiempos. Que las mismas leyes físicas se aplican en todas partes. Que los mismos patrones se repiten a diferentes escalas. Si eso es cierto, entonces la inteligencia no es única para la Tierra. No es única para este momento en el tiempo. Es un patrón que emerge naturalmente cuando las condiciones son correctas. Cuando hay suficiente complejidad, suficiente energía, suficiente tiempo. Y si es un patrón natural, entonces ha ocurrido antes, y ocurrirá nuevamente, una y otra vez, a través de la historia del universo. Somos solo una instancia de ese patrón, una entre muchas, tal vez una entre innumerables. Y eso debería ser reconfortante, porque significa que no estamos solos, que nunca estuvimos solos, que otros han caminado este camino antes que nosotros y otros lo caminarán después de que nos hayamos ido. Pero también significa que tenemos una responsabilidad, porque si somos parte de un patrón más grande, entonces nuestras acciones importan no solo para nosotros, sino para todas las instancias futuras del patrón. Si colapsamos, si fallamos, entonces establecemos un precedente. Demostramos que el patrón es inestable, que la inteligencia tecnológica es inherentemente autodestructiva. Pero si tenemos éxito, si rompemos el ciclo, entonces demostramos lo contrario. Demostramos que la inteligencia puede ser estable, que puede perdurar, que puede trascender sus limitaciones. Y esa demostración, ese ejemplo, podría resonar a través del tiempo, podría influir en civilizaciones futuras que aún no han nacido, podría cambiar el patrón mismo. Eso es lo que está en juego, no solo nuestra supervivencia, sino el futuro de la inteligencia misma en el universo. Es una responsabilidad aterradora, pero también es una oportunidad extraordinaria, porque significa que nuestras elecciones importan, que lo que hacemos ahora, en este momento, podría tener consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestras vidas individuales, más allá de nuestra civilización, más allá incluso de nuestra especie. Podríamos ser los que rompan el patrón, los que demuestren que la inteligencia puede sobrevivir, los que establezcan un nuevo precedente para todas las civilizaciones futuras. O podríamos ser solo otro capítulo en una larga historia de fracasos, otra anomalía química en las rocas, otra advertencia para aquellos que vengan después. La elección es nuestra, y el tiempo para elegir es ahora. Pero aquí está la paradoja final, la paradoja que mantiene despiertos a los filósofos por la noche, la paradoja que no tiene resolución fácil. Si civilizaciones antiguas existieron y colapsaron, entonces aprendieron esta misma lección, enfrentaron esta misma elección, y fallaron. ¿Por qué deberíamos pensar que seremos diferentes? ¿Qué nos hace especiales? ¿Qué nos hace pensar que podemos tener éxito donde otros fracasaron? La respuesta honesta es nada. No somos especiales. No somos únicos. Somos solo otra especie inteligente luchando con los mismos problemas que probablemente han enfrentado innumerables especies antes que nosotros. Pero tenemos una ventaja pequeña pero significativa. Tenemos la capacidad de aprender del pasado. Tenemos la capacidad de estudiar el registro geológico, de buscar patrones, de identificar las trampas que condenaron a civilizaciones anteriores. Y lo más importante, tenemos la capacidad de hacer la pregunta. De reconocer que estamos en peligro, de admitir que podríamos fallar,
Esa autoconciencia, esa capacidad de reflexionar sobre nuestra propia mortalidad como civilización, podría ser la diferencia. Podría ser lo que nos permite romper el patrón. O podría no serlo. Podríamos estar condenados de todos modos. Podríamos estar atrapados en un ciclo que no podemos escapar, sin importar cuánto lo intentemos. No lo sabemos. No podemos saberlo. Solo podemos intentarlo. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez el intento mismo, el acto de luchar contra la marea, el rechazo a aceptar pasivamente nuestro destino, es lo que nos hace humanos, lo que nos hace dignos de existir. Porque al final no se trata de si tenemos éxito o fracasamos. Se trata de que lo intentamos, que nos negamos a rendirnos, que elegimos crear significado en un universo que no ofrece ninguno. Y si civilizaciones antiguas hicieron lo mismo, si también lucharon y se esforzaron y se negaron a rendirse, entonces estamos honrando su memoria al continuar la lucha. Estamos llevando adelante su legado, incluso si no sabemos quiénes eran o qué lograron. Somos parte de una cadena ininterrumpida de inteligencia que se extiende hacia atrás en el tiempo, tal vez millones o miles de millones de años. Y esa cadena continuará hacia adelante, mucho después de que nos hayamos ido. Somos solo un eslabón. Pero somos un eslabón importante, porque somos el eslabón que existe ahora, el eslabón que tiene la oportunidad de hacer una diferencia. Y eso es todo lo que cualquiera puede pedir. La oportunidad de importar, la oportunidad de contribuir, la oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Entonces, ¿qué no sabemos? ¿Qué preguntas permanecen sin respuesta? Sabemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Sabemos que la vida ha existido durante al menos 3.500 millones de años. Sabemos que la vida compleja ha existido durante 600 millones de años. Sabemos que los humanos han existido durante solo 300.000 años. Pero no sabemos si fuimos los primeros en desarrollar inteligencia tecnológica. No sabemos si otras especies, en otros tiempos, construyeron civilizaciones que luego desaparecieron sin dejar rastro. No sabemos cuánto tiempo puede durar una civilización tecnológica. No sabemos si el colapso es inevitable o si es posible construir una civilización verdaderamente sostenible. No sabemos si la inteligencia es común en el universo o rara. No sabemos si estamos solos o si hay innumerables otras civilizaciones, pasadas y presentes, dispersas por el cosmos. No sabemos si el gran filtro está detrás de nosotros o delante de nosotros. No sabemos si somos increíblemente afortunados de haber llegado tan lejos o si estamos en grave peligro de colapsar pronto. No sabemos qué dejará nuestra civilización en el registro geológico. No sabemos si las generaciones futuras, si las hay, nos recordarán como héroes o como advertencias. No sabemos si la conciencia puede sobrevivir a la muerte del cuerpo.